No, nada, nada, nada. Trabajo, mucho trabajo. ¿Ustedes cómo están? Bien, vale, estábamos recordando que estuviste, ¿cuánto fue en la embajada? ¿Cuánto tiempo? 14 meses, 14. 400, sí, más de 400 días. Bárbaro, líder. Pero bueno, aquí estamos, vivos, libres y luchando por los que quedaron allá presos para liberarlos también, liberar a todo el país. De eso se trata. Amén, amén, Amén. amén, amén. Es lo Amén, que amén, amén, queremos. amén. Recientemente le comentaba a Jesús que estuviste ¿cómo es que es el nombre, Jesús? Que se me olvida. Ahí en Berlín, en el tema de la caída del muro de Berlín, el Congreso Mundial de la Libertad. En Ahí el estuvo World Pedro Liberty también. Congress, Y estuvo correcto. ahí en varias conferencias. ¿Qué Muy tal interesante eso? todo eso. Mira, bien, yo creo que es un proyecto muy interesante por el simple hecho de que creo que es el único espacio, si se quiere, seguro, donde tú puedes reunir a activistas de todo el mundo que luchan contra regímenes autoritarios, criminales y donde no solamente se reconocen entre todos, sino que buscan la manera de trabajar coordinados y en conjunto, como hacen los regímenes criminales, ¿no? Que trabajan, trabajan para la maldad. Entonces creo que este espacio es un espacio muy interesante porque incluso para mucha gente que nunca ha tenido ni siquiera la oportunidad de saber cómo es la democracia, cómo votar, cómo es ese proceso, incluso este espacio les da, el World Liberty Congress les da el espacio de incluso ejercer eso. Yo creo que es muy interesante, creo que es un gran proyecto y muy necesario en estos tiempos además. Además de Venezuela, ¿qué te llamó la atención de otros regímenes totalitarios y representantes o posiciones en otras partes del mundo a sistemas Mm. totalitarios, así que tú pudieses comparar, que conociste allá? Mira, yo creo que lo interesante de todo esto es que el guión es el mismo en todos estos sistemas. O sea, de repente lo que varía es el nivel de avance, qué tan rápido avanzan, qué tan rápido llegan, digamos, a su dinámica criminal, pero todos terminan en lo mismo. Todos terminan siendo, en general, criminales, todos terminan llevándose toda su disidencia por delante. Me sorprendió casos de países que, en este caso, en World Liberty Congress hubo elección de autoridades. Y como lo decía hace unos minutos, para mucha gente participar en ese proceso era la primera elección en su vida, en la que podían de alguna manera sentir que estaban eligiendo algo y que además no los iban a robar. O sea, ese tipo de cosas creo que es muy interesante verlo y, bueno, y sobre todo además, digamos, por otro lado, la urgente necesidad de articularnos mejor, porque definitivamente los malos avanzan muy rápido y nosotros a veces nos quedamos viéndonos a nosotros, entre nosotros mismos, eh, y creo que a veces eso demanda mucha más acción. Pero nada, creo que es una gran experiencia y creo que además es un proyecto que a mucha gente la tiene motivada porque, bueno, sienten que hay un espacio donde pueden trabajar por una causa común. Creo que eso es muy bueno. Pedro, ¿sabes qué? Ahí en Berlín, además, primero vi a mucha gente emocionada con el tema de Bolivia. Sí. ¿No? O sea, que por fin dieron el paso adelante, avanzaron hacia la democracia, etcétera. Pero también con los mensajes de Edmundo y de María Corina, vi a muchísima gente muy emocionada con nuestro tema, ¿no? Que dicen que la asamblea del año que viene la quieren hacer en Caracas. Bueno, Una eso. Venezuela libre. ¿Cómo va eso, Pedro? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo está ese movimiento internacional? Yo, por un lado, sobre lo que tú comentabas de esto de los videos y la participación de ellos, sí, o sea, creo que fue muy inspirador para todo el que estaba ahí verlos y además creo que fueron unos mensajes muy poderosos, muy tremendos allí en términos de la moral para la gente que está luchando. Y sobre cómo veo la cosa y si se puede hacer el año que viene en Caracas, nuestra prioridad es esa, que así sea. Así que por eso nosotros estamos trabajando todos los días, cada minuto. Yo creo que desde la última vez que hablamos acá ha habido avances significativos. Yo ahí siempre digo, yo no escucho opiniones, yo me remito a los hechos y a los datos. Y cuando uno compara todo lo que ha venido pasando en los últimos meses, incluyendo hoy mismo con la decisión de República Dominicana de prestar dos de sus aeropuertos para participar y ayudar en la operación del Caribe, pues a mí me queda clarísimo que esto sigue avanzando y cada vez con más presión y con, no pareciera que para irse hacia atrás, todo lo contrario, ¿no? Aquí hay una proyección de avance que bueno, yo creo que el régimen debería estar leyéndolo bien, ¿no? Porque creo que la determinación es muy clara y ahí al final, como hemos dicho, kilómetros, Jesús, más allá de lo que termina siendo Estados Unidos, que al final es una operación de los Estados Unidos, lo importante es lo que vamos a hacer nosotros y qué tan listos estamos nosotros para el momento, cuando llegue ese momento, que yo estoy seguro que está cerca, para tomar el poder muy rápido y controlar este país y recuperarlo rápidamente. Y en eso estamos.
Esa es nuestra prioridad. ¿Qué tan listos estamos? Completamente listos. 100%. 100% listos. Eso es lo que yo quiero saber. Mira, Pedro, y en eso de estar listos, María Corina sacó hace una semana, ¿no? Este tema del Manifiesto de Libertad. Me pareció muy potente, que tiene dos cosas, ¿no? Y me gustaría que las digas tú, que tienes el conocimiento de primera mano, que tiene que ver con nuestra responsabilidad como venezolanos, ¿no? Para salir de la dictadura, avanzar, pero también y sobre todo para reconstruir el país, ¿no? Ese modelo de sociedad en el que queremos vivir, que viene. Sí, yo creo que este es un documento, primero que es un documento que, sobre todo como se proyectó el mensaje, como ella lo dijo, el escrito, primero tiene un gran componente de lo que ha sido su propia clandestinidad. Es decir, esto es un reflejo de sus propios ratos, digamos, dentro de todo este proceso que le ha tocado vivir, que demuestra que ella no ha dejado ni un minuto de pensar en ¿sabes? En esa posibilidad de un país distinto y de una Venezuela diferente con un modelo nuevo desde todo punto de vista. Segundo, yo creo que es un documento muy poderoso en términos de cambia por completo la manera como se han hecho las cosas, la visión sobre las cosas, la visión sobre temas esenciales como la economía, la dignidad humana, la sociedad. Y bueno, es un proyecto evidentemente liberal, ¿no? Una democracia liberal muy sólida, que es un proyecto que María Corina ha defendido desde el primer día. Una férrea defensa de la propiedad privada y de la economía de mercado, por ejemplo, algo que hace unos años decirlo en Venezuela era casi que crimen, y ahora abiertamente pues la gente lo defiende como un modelo, no solo el que funciona, sino el necesario. Y bueno, y en definitiva creo que es un documento histórico. Los grandes procesos en la historia siempre van marcados por este tipo de cosas, documentos o dejan una huella importante. Y yo creo que este documento al final es la puerta de entrada para la Venezuela que viene, y creo que a nosotros nos da también la orientación de ese futuro que para nosotros está muy cerca. Para nosotros ese futuro más bien es el presente, y por eso cuando uno compara esto con Venezuela Tierra de Gracia y con todo lo que se ha venido construyendo desde esa visión, por eso les digo que estamos listos, que ha habido mucho trabajo, mucha gente pensando en ese país que viene, y desde los retos más importantes y más peligrosos, ¿no? Como es la seguridad del territorio, el control del territorio, la gobernabilidad de esa transición en las primeras horas, hasta obviamente lo que significa, pues evidentemente la reconstrucción a mediano y largo plazo. Pero yo creo que es un documento histórico, es un documento que yo creo que no hay nadie que se sienta, cuando uno lo revisa, yo no creo que haya alguien que se sienta fuera de ese documento en términos de lo que representa para cada quien. Y si hay alguien que no le gusta, pues bueno, creo que al final deja en evidencia que al final su problema no es el documento, es María Corina, ¿no? Entonces todo lo que ella haga, lo que diga. Entonces al final, nada, yo creo que es un ejercicio importante y un documento histórico que nos va a servir para lo que viene. Yo estuve repasando parte del documento en mi canal de YouTube, en vivo ahí con los seguidores. Y realmente no estamos acostumbrados. ¿Qué edad tú tienes, Pedro? 35. Tú estás casi en el mismo barco que yo, porque yo tengo 28 tengo yo. Y claro, el modelo en donde yo crecí no es un modelo que se parece a lo que quiere plantear María, es todo lo contrario. Pues nosotros estamos acostumbrados a ver el papá Estado, el que te da la comida en una bolsa. Aquí está, esto es lo que te toca a ti. El que para solicitar algo en tu comunidad tienes que grabar un video y después que te lo manden agradecer. Queremos, aquí estamos, el Consejo Comunal 20 Venezuela, agradeciendo al gobernador. Yo lo leí con mis seguidores y estábamos, oye, es un modelo totalmente diferente que, como tú bien lo dices, al que no le gusta, no es porque lo entiende y lo internaliza, sino que ya viene con un preconcepto de María Corina hizo ese documento y porque María Corina es mala, entonces nosotros no creemos en lo que dice. Pero si tú vas a la base, si tú vas a la fuente, encuentras que es básicamente la defensa de las libertades individuales, que es la base de un Estado libre y soberano. Y además pone las bases de una república, digamos, democrática, como debe ser, ¿no? Incluso nos recuerda a los primeros esfuerzos de nuestros padres fundadores en el momento de la independencia, cuando empezaron a pensar lo que iba a ser la república. Luego, bueno, todos sabemos lo que ha venido pasando pues, con Venezuela como república en sus más de 200 años de historia, pero republicana. Pero evidentemente nos recuerda eso, y nos recuerda además una alineación con valores. Y además conecta con una realidad ya de un país, porque además este tema de la responsabilidad individual, hay que recordar que aquí, si ha habido un cambio
profundo en la sociedad venezolana, y lo vimos y fue evidente, fue el 28 de julio. El 28 de julio fue lo que fue porque aquí cada venezolano asumió su responsabilidad ese día, con su acta, con su defensa del voto, con estar en su centro, o sea, ese día, podríamos también decirlo de la campaña, pero pongamos el día en concreto, el 28 de julio, porque ese día, sin el involucramiento de cada uno, de la responsabilidad individual de cada venezolano en ese proceso, no hubiéramos logrado lo que logramos y mostrar lo que mostramos. Entonces yo creo que ya la sociedad venezolana está consciente de que la libertad, perderla es muy costoso, recuperarla cuesta mucho, pero que también tener libertad es una gran responsabilidad. Y yo creo que ahí hay una gran lección de la propia sociedad venezolana, y yo creo que ese documento encarna ese momento que viene, ¿no? Porque al final, aquí el que piense que esto, logramos la libertad, y bueno, ahora que vea Edmundo y María Corina cómo hacen, y no entienda que esto va a ser un trabajo muy arduo de todos para que esto salga bien, evidentemente donde el liderazgo político tiene una responsabilidad fundamental, porque bueno, para eso es liderazgo político, pero también tiene que haber trabajo de todo el mundo acá. Si nosotros no nos involucramos todos en esto, esto no va a salir bien, y nosotros queremos que salga bien. Eso depende de todos, esa es la realidad. ¿Tuviste incidencia en ese documento? Mira, ahí no solamente ahora, el documento además resume en buena parte del espíritu de lo que ha sido el proyecto durante los últimos 14 años, 13 años de María Corina. Tú revisas sus discursos, tú revisas sus documentos doctrinarios, luego los documentos fundacionales de Vente Venezuela, los estatutos de Vente Venezuela, y vas a encontrar mucho de esto. Entonces esto es un trabajo realmente que tiene mucho tiempo haciéndose, que obviamente se ha perfeccionado, se ha pulido. Como les digo, ahora resume incluso una visión mucho más madura de la política, del Estado, incluye la visión de una líder en clandestinidad que entendió este proceso desde el desprendimiento y trascendiendo. Entonces, creo que hoy es un documento, por supuesto, mucho más potente, pero no son ideas nuevas para nosotros, y me atrevo a decir que no son tampoco ideas nuevas para los venezolanos. Si hoy el venezolano sabe lo que es el socialismo, lo sabe porque lo ha padecido, y sabe que lo quiere dejar atrás. Y yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad histórica, y para allá vamos. No, y una de las cosas más poderosas, Pedro, del documento, que además creo que es el centro de todo el tema programático de la Venezuela que viene, es poner por primera vez al venezolano en el centro de la propuesta. No la ayuda, no la caja, no la misión, no el carnet de la patria. No la ideología. No la ideología, no el partido político, no es que tú sabes qué pasa. Tú sabes qué pasa, que el chavismo durante todo este tiempo hizo algo que fue parte de su proyecto siempre, que es haber metido la política en todo. Sí. Y la política, además, desde el punto de vista del adoctrinamiento, la ideología, como le decía Kilómetro, ¿no? Y a partir de allí polarizar, dividirnos. Creo que también de alguna manera eso despertó a los venezolanos el ánimo por la política. Y eso es parte de lo que nos ha mantenido resistiendo y luchando a la sociedad democrática, precisamente porque, bueno, así como ellos despertaron que todo estuviera en política, la política también se apoderó, digamos, de los venezolanos en la defensa de lo que creíamos que era desafiar ese régimen, ¿no? Pero en cualquier caso, estamos acostumbrados a que hoy sea la política la que defina todo. Y yo creo que tenemos que trascender a eso. Y por eso es tan importante lo que tú dices, Jesús. El individuo en el centro, el venezolano en el centro. El Estado es un árbitro, no está para decirte qué hacer con tu vida. El Estado está para, en todo caso, si tú te equivocas, decirte, epa, te equivocaste, que hay unas reglas de juego. Pero al final, cada quien debe poder seguir su proyecto de vida como quiera, y yo creo que ahí es donde tenemos la gran oportunidad de cambiar las cosas. Y la realidad es que Venezuela está en un estado tal de destrucción por culpa del propio régimen que al mismo tiempo es una gran oportunidad. Pocos países tienen una oportunidad de reconstruirse prácticamente desde sus cenizas en estos términos, y haciéndolo además con una visión tan clara. Yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad para hacer las cosas bien. Y aparte, tenemos un trabajo muy fuerte en cambiar no solamente el modelo a través de documentos, sino a través del pensamiento, sobre todo en la nueva generación que se levantó creyendo que las instituciones, uno está al servicio de ellas, ¿no? Le rendimos culto a las instituciones, siendo que al revés. Es al revés. Las instituciones están al servicio del ciudadano. ¿Me entiendes? Ejemplo, y lo dije hace poco, si yo voy al TCJ, mira, preséntame las actas donde ustedes supuestamente ganaron, pues. No me conformo con esa sentencia. El TCJ está a disposición del pueblo. ¿Qué hace este tipo de sistema totalitario? Utiliza como un instrumento las instituciones para someter al pueblo. Llámese CNN, el TCJ, el Ejecutivo, la Asamblea ni se diga, el Ministerio XYZ. Ahí de eso Kilómetro, hay un ejemplo clarito, que es Enrique Márquez, que está preso.
preso político hoy del régimen. Por ellos vi a una señora defensora del régimen pidiendo básicamente que si tanto creíamos en la democracia, en el Estado de Derecho, estoy obviamente parafraseándola, en resumen, que por qué Edmundo y María Corina no fueron a llevar las actas al TCJ cuando el TCJ las pidió, ¿no? Y resulta que Enrique Márquez las llevó. Enrique Márquez fue candidato, además fue un candidato dentro de su lógica, fue un candidato independiente en ese proceso y las llevó. ¿Dónde está Enrique Márquez hoy? Preso. Entonces al final el problema es ese, es lo que tú dices, es el modelo. El modelo está hecho para comerte, para absorberte, para atraparte, para perseguirte, para aniquilarte si tú no piensas e incluso, porque el gran problema no es ese, el gran problema es que cuando tú terminas prestándote para estas dinámicas, tú lo haces pensando, y Churchill lo decía muy bien, ¿no? El apaciguador es el que cree que por darle de comer al cocodrilo, el cocodrilo no se lo va a comer. Sí. Y eso es que el cocodrilo también te va a comer en algún momento a ti. Lo que pasa es que no te va a comer ahorita. Porque, bueno, tú le estás dando comida, pero cuando se acabe la comida, te va a comer a ti, porque vas a hacer tú la comida. Entonces, el tema es que mucha gente piensa que por darle oxígeno al régimen se salva y respira, y resulta que igual el régimen se lo va a terminar asfixiando a ellos también. Entonces, volviendo al tema del modelo, eso es lo que al final estos modelos hacen. Y por eso es tan importante esta lógica de trascender a esto, de cambiar las cosas, y creo que estamos frente a un momento estelar para hacerlo. Sí. Pedro, ¿y qué vamos a hacer con la corrupción en Venezuela, no? Pues yo creo que eso es uno de los grandes... Singapur, Pedro, Singapur. De los grandes cánceres. Kilómetros si nos ponemos de los Singapur, pero... Singapur. Pero miren, en Venezuela tenemos un cáncer que es la corrupción, incluso en democracia. Es decir, nosotros avanzamos hacia la democracia y un reto muy grande va a ser que los políticos que vengan a asumir el poder no se roben los reales. Digamos, o sea, ¿cómo va a ser ese modelo para combatir eso? Porque la verdad es que María Corina y Edmundo no van a tener ojos en todos lados. Bueno, ahí entra una cultura, ¿no? Es potenciar una cultura anticorrupción, donde lo primero que no se va a tolerar precisamente es la corrupción. Es decir, tú lo que primero tienes que hacer es muy firme en las decisiones que tomes y en los castigos a quienes sean corruptos. Pero es que además, nosotros siempre tendemos a ver la corrupción como una cosa del gobernante arriba, ¿no? O del que manda más arriba y no desde la cotidianidad. Pero es que para cambiar la cultura que existe y que es un incentivo perverso que ha creado el propio régimen para hacer a todo el mundo corrupto, porque claro, te dicen, bueno, pero si todo el mundo roba, ¿por qué tú no vas a robar? ¿No? Te empiezan a moldear en esos términos negativos para que, bueno, si todo el mundo lo hace, ¿por qué tú no? O sea, es lo dramático de esto. Pero es que al final la corrupción también es una cosa tan esencial como que tú trabajes en una administración pública y tú agarres un bolígrafo que no es tuyo, que es de la administración pública y te lo lleves para tu casa. Eso es un acto de corrupción. Obviamente que no es lo mismo que el que se roba 10.000 millones de dólares. Es lo mismo. No es lo mismo. Es lo mismo. Pero al final, en términos de lo que es el comportamiento, la cultura, yo sé que está mal quitarle algo a lo que pertenece al erario público o pertenece a la administración pública o pertenece al Estado o lo que pertenece al país. Entonces, cuando tú lo ves en esos términos, tiene que haber un cambio de cultura. Y eso pasa porque sí, el liderazgo moldee y modele el comportamiento, que las normas se cumplan, que las leyes se cumplan correctamente y aquí que se acaben los privilegios. Pero que se acaben los privilegios, además, que se acaben los privilegios, que se acaben las recompensas simplemente porque tú eres el hijo de o el fulanito tal de o por el jefe de, y que además aquí cada quien asuma lo mismo, su responsabilidad. Por eso es que al final aquí el tema de la corrupción, si queremos que realmente funcione el castigo contra los corruptos, pasa porque nosotros estemos dispuestos individualmente como miembros de la sociedad a identificar cuando eso está mal y avanzar en ese sentido para que también los castigue. Entonces, depende de todo. Por eso que fíjate, yo aquí he insistido mucho en esta idea porque yo no le estoy quitando la responsabilidad al liderazgo, ni le estoy quitando la responsabilidad a quienes tienen que conducir los destinos del país. Pero sí hay que poner también el acento en la sociedad venezolana en su conjunto, porque en parte eso es lo que facilita que las cosas salgan bien. De nada nos sirve tener un liderazgo que hace las cosas bien si tenemos una sociedad cómplice de lo malo. Entonces, ese es el tipo de cosas, ¿no? Y te pongo el ejemplo del bolígrafo, de la hoja, de la carpeta, porque son cosas que pueden parecer tontas y alguien puede parecer, no, pero es que el que roba es mi jefe porque se robó $500,000. Yo me estoy llevando una carpeta que no es mía, pero me la estoy llevando y, bueno, eso no es ser corrupto. Bueno, sí es ser corrupto también. Lo puedes medir de maneras distintas, pero al final es corrupción, de alguna manera. Entonces, ¿cómo actuar correctamente? Y para eso, también, así como hay castigos, tú lo decías, Jesús, obviamente hay que castigar al que lo hace mal, también hay que premiar al que hace las cosas bien. Y hay que dar los incentivos para que el que haga las cosas bien vea la oportunidad y el beneficio de hacer las cosas bien. Y obviamente el que las hace mal las paga. Y la paga con su bolsillo,
digamos, con años de su libertad si ha cometido un delito mayor y tiene que ser juzgado. En fin, de eso se trata este proceso. Pero es algo completamente distinto. Fíjate que ya el simple hecho de dar esta discusión ya te marca un antes y un después en cómo estamos viendo las cosas y cómo se han venido haciendo las cosas. Y aparte que en los modelos liberales, las empresas privadas son las que licitan los servicios y trabajan con capital privado. Al quitar el capital del Estado, por ende, reduce a priori el dinero que se puedan robar del erario público. Entonces ya el modelo cambia, vas a tener menos posibilidades de aprovecharte de los sistemas para robar dinero del Estado, pero aún así va a existir margen para la corrupción, pues. Y no solo eso, hay un tema adicional. Cuando es el privado el que ofrece el servicio, tú tienes a quien reclamarle y tienes cómo reclamar y tienes además beneficios si se comprueba que tú tienes la razón. Ve a hacer eso con un Estado gigante y si es peor un Estado corrupto o un Estado criminal. Es que la mentira del socialismo es que te dicen que la empresa se la quitan al dueño, al privado, y ahora la empresa es de todo. Pregúntale a los idoristas en el Estado Bolívar si la empresa es de ellos. Si ellos pueden decir, muchachos, queremos que nos aumenten el sueldo. Mira, Queremos que nos den... Yo he sido testigo de asambleas a las que fue María Corina en su momento, donde los propios sindicalistas le pedían más bien que la privatizara. Claro. Otra vez. Es que es una mentira, el socialismo es una mentira. Ellos dicen, vamos a quitarle la empresa al privado para que sea ahora de todo. Y lo que pasa es que la empresa pública se convierte en una prostituta del Estado. Y si es totalitario, ya va, Jesús, que estoy molesto, vale. Pero tú te tocó el corazón porque te tocó tu estado. Me tocó el Estado Bolívar, hermano. Me tocó el Estado Bolívar y me molesta. Claro, ¿tú te acuerdas de Agroisleña? Estos carajos expropiaron a Agroisleña con el cuento que era una empresa grande que distribuía alimentos a la mitad de Venezuela, con el cuento ese mismo que se le iban a entregar a los trabajadores, que ahora era de todos y tal. Le cambiaron el nombre, la llamaron Agropatria y se robaron hasta el agua de los floreros hasta que no quedó nada. Y todos los escándalos que vinieron después, con todo el tema de importaciones, de Pudreval, etcétera, etcétera, etcétera. Es que lo que dice Pedro, para hacer un inciso, fácil, muchachos que me están escuchando, si la empresa es privada, prioriza la calidad porque tiene un dueño que quiere ganancia y quiere trabajadores que rindan y estén bien pagados. Si él abusa de esos trabajadores, existe un intermediario entre el trabajador y la empresa privada, que es el Estado. Ahora, quiten de la ecuación la empresa privada, Estado directamente ciudadano. Si es un Estado totalitario como el que tenemos, tú reclamas, tú vas votado y capaz preso. ¿Quién es el intermediario cuando el mismo Estado es el que domina la empresa y abusa del trabajador, que es lo que hoy tenemos? Salarios miserables y el que hable va preso, votado, qué sé yo, desaparecido. Adelante, Pedro. No, y además los beneficios, obviamente, de lo que implica la empresa privada, que es lo que mucha gente además por eso pide que hoy privaticen todo aquello que nacionalizaron porque se volvió un desastre, evidentemente. Pero hay un punto adicional, y lo he estado leyendo en los comentarios y la gente tiene razón. La idea de la Contraloría. O sea, nosotros tenemos que tener por primera vez una Contraloría que sea de verdad para lo que tiene que ser, justamente para estar pendiente de la corrupción y no para perseguir políticamente a quien a mí me cae mal o a quien no me guste cómo hace las cosas. O sea, que hay que hacer las cosas bien. Entonces, bueno, la Contraloría no tiene que ser un instrumento de persecución política, sino que es un instrumento de justicia, que va acompañado además justamente de un sistema de justicia que funciona, donde tú obviamente, bueno, el debido proceso, tú puedes demostrar si te robaste o no te robaste la plata y tienes las pruebas y todo lo demás. En fin, hay una oportunidad de cambiar aquí todo. E incluso eso va a tener un impacto positivo hasta en los propios policías, en los militares, en todo, porque al final la corrupción hoy es, el incentivo hoy es que resulta mejor prestarse a la corrupción por el beneficio que obtienes que no ser corrupto. Eso es lo que ha creado el régimen. Nosotros tenemos que invertir esa ecuación. Nosotros tenemos que hacer que el policía, el militar, el funcionario público, el que sea, entienda que es mejor no ser corrupto y que es mejor ganarse su plata y sus recursos trabajando duro con los beneficios que eso implica y con los incentivos que eso tiene, y que más bien si es corrupto las va a pagar. Hay que invertir la ecuación. Y por eso es que este modelo es tan importante en ese sentido. No, yo lo tengo claro. Además que... Ya va, ¿qué está sonando algo por ahí? ¿Te pusiste romántico otra vez? ¿Qué es eso que está sonando? Quedó emocionado. Tú no te habías conectado. Quedó, poner poesía. Quedó emocionado con la idea de ¿Qué es? ¿Una alarma o qué? La ecuación invertida. Ah, era una alarma que estaba sonando.
Te pusiste romántico. Se emocionó. Estamos en vivo, vale, estamos en vivo, Pedro. Mira, te iba a preguntar, líder. Vamos a aprovechar esta música romántica, kilómetro. Mira, Pedro, Sí. Tú eres el jefe internacional. Todo el comando de María Corina, Edmundo, de todo lo que viene. Cuéntanos qué implicaciones tiene esto de Dominicana, qué está pasando con las aerolíneas que están suspendiendo vuelos a Venezuela. Está duro ese tema, Pedro. Es verdad lo que dice Jesús. Bueno, yo lo primero que digo siempre, porque es normal que la gente esté angustiada, ¿no? Por lo de las aerolíneas y la cosa. El venezolano hoy está entre la angustia, la ansiedad de la espera y la angustia de estas cosas que están pasando y que evidentemente, bueno, sí, afectan y generan zozobra. Pero yo siempre parto de un punto. El culpable de esto es el régimen criminal narcoterrorista de Venezuela, que lo lidera el jefe del Cartel de los Soles, Nicolás Maduro, y todos sus séquitos. Es el único responsable de la situación a la que haya llegado o a la que hemos llegado hoy como país, porque son los que nos han llevado a este punto. Obviamente, lo que estamos viendo es, un avance. Esto es, lo hemos dicho, la última vez que hablamos, yo se los comenté, esto va a ir creciendo exponencialmente. Esto no ha dejado de crecer en términos de lo que es la proyección de la operación. Y obviamente, como hemos dicho, esto es una operación que, aunque no es nuestra, es de los Estados Unidos, es para la seguridad nacional de los Estados Unidos y para la estabilidad del hemisferio. Precisamente al mismo tiempo, así como ellos están desmantelando carteles, resulta que hoy Venezuela está secuestrada por un supercartel de la droga. Entonces, bueno, ahí hay una alineación claramente de intereses en el sentido de, bueno, Estados Unidos está desmantelando carteles de la droga que afectan su seguridad y, bueno, Venezuela necesita desmantelar un cartel que es la que la aleja de la libertad y la transición a la democracia. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo, sin ánimo de especular, porque nosotros no sabemos realmente qué va a pasar, cuándo y cómo va a pasar, eso sería irresponsable que yo les diga aquí una fecha, una hora y un momento cuando eso va a pasar. Lo que sí estamos viendo es que esto cada vez es más y más presión y queda claro que a mi modo de entender las cosas como las he estado viendo y por lo que he escuchado y por las conversaciones y las reuniones, aquí queda claro que no hay vuelta atrás. Es decir, no es sostenible el régimen que hoy secuestra el poder en Venezuela en el poder. No es sostenible. Y por eso es que es donde entra un poco también nuestra estrategia y nuestra acción. Es decir, para nosotros cualquier punto de partida de cualquier resolución de este proceso pasa porque hay una transición. Nosotros no nos vamos a conformar con menos que eso. Y los venezolanos pueden tener la tranquilidad de eso. Y cuando digo sea cual sea el resultado, para nosotros lo mínimo, lo fundamental, lo indispensable es la transición. Punto. De ahí para adelante podemos conversar sobre cómo va a ser el futuro de esa Venezuela. Pero aquí tiene que hacerse valer el resultado del 28 de julio del 2024. Aquí tiene que respetarse el resultado de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela y aquí tenemos que entender que tenemos que ir finalmente a un proceso de reconstrucción y de transición que pasa sí o sí porque este régimen se vaya del poder. Entonces, creo que estamos en un momento donde sí hay mucho ruido, por eso yo a todo el mundo siempre los invito, dejen de estar escuchando opiniones y remítanse a los hechos. Es decir, pueden escuchar opiniones, pero no se dejen guiar por opiniones, déjense guiar por los hechos, lo que está pasando, lo que no ha dejado de ocurrir. Y yo creo que cada vez es más nítido. Y pongo un punto adicional, y perdonen que me entiendan esto, que es la designación oficial, la entrada en vigor de la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista internacional. Ya eso marca por completo un cambio de juego, porque ya no estamos hablando solo de una sanción desde el punto de vista financiero, que fue muy importante estos primeros meses porque cortó flujos de financiamiento del régimen para la represión y para su propio sostenimiento, sino que ahora es penal, ahora es literalmente contra cada individuo que forma parte del Cartel de los Soles, cuya lista es infinita y donde además el entorno que ha colaborado con ese cartel también se puede ver afectado. Entonces cambian los incentivos, cambia el juego y definitivamente esto tiene consecuencias que claramente para nosotros no pueden ser otras que la transición, punto. ¿Esa transición tiene algunos parámetros o puede ser con parte de los que hoy controlan el Estado? ¿La transición es absoluta o puede haber matices, Pedro? Porque se ha especulado mucho. ¿Hasta dónde ese nuevo gobierno que va a entrar sería flexible? ¿Tú crees que los venezolanos van a aceptar una supuesta transición que contempla a los mismos que llevaron al país a la situación en la que está hoy? Eso es moralmente inaceptable. Y además la transición es absoluta, entonces. La transición tiene que ser por completo, porque entonces no es transición. Ese es el punto. Y los venezolanos ya por paliza decidieron que la transición era con Edmundo González Urrutia y con María Corina Machado, que son quienes tienen que liderar este proceso. Punto. Nosotros no podemos simular que esto es una transición.
Nosotros por eso, bueno, va a llegar el punto en el que se tienen que ir. Y que para nosotros aquí no hay punto medio. Y fíjense que incluso lo que ha salido de reportajes de la prensa estadounidense, la propia administración ha rechazado estas supuestas ideas que el régimen le ha ofrecido de convivir, de coexistir, que si con 2 años. Capriles, que si Yo con el escuché otro. una Bueno, ya los conoce. de darle 3 años más a Maduro. Y yo, no, hombre, déjalo Ya ahí. los conoce. Si le vas a dar 3 años, déjalo ahí. Una de las grandes ventajas que tenemos en este momento, después de haber vivido todo lo que hemos vivido, es que esta administración de los Estados Unidos, que es la segunda de Trump, ya conoce a través de la primera quién es Maduro. Entonces, ya ellos saben quién es quién, saben quién juega y cómo juega en este cuento. Entonces, al final, por eso te digo, yo veo muy difícil, para mí es prácticamente improbable. No hay forma de que este régimen se pueda sostener en la situación en la que se encuentra en este momento. Y de ahí es donde entra nuestro rol como liderazgo, que las cosas se hagan bien, pero para que se hagan bien tenemos que ser muy enfáticos, muy nítidos, muy serios en aquello en lo que no estamos dispuestos a ceder, y eso tiene que ver fundamentalmente, o sea, para nosotros primera prioridad la libertad de Venezuela, segunda prioridad los venezolanos, y lo que los venezolanos quieren es que se vayan por completo y que paguen ante la justicia además lo que han hecho, por cierto, que paguen ante la justicia lo que han hecho. Entonces, y eso es viable, Pedro. Eso es viable, que salgamos de estos tipos y que además rindan cuentas a la justicia de todo el daño que han hecho, de todo lo que se han robado. Bueno, yo creo que es viable, no solamente creo que es viable, depende del régimen como quieren que sea eso. Si es por las buenas o por las malas. Tan sencillo como eso. Eso lo dijo Donald. Depende de ellos. Ahora, las oportunidades las han tenido para dejar el poder y lo que han hecho es mostrar su cara más criminal. Entonces, a ver, hablar del régimen, yo creo que ya para muchos, incluso en la comunidad internacional, esa es un poco la percepción que yo tengo con los intercambios que he tenido, para muchos ya es hablar de pasado. O sea, ya el régimen representa el pasado. Y lo que estamos es definitivamente ya viendo esta fase en la que lo que hay que terminar de desmantelar esta estructura, quebrarla y terminar de que se terminen de ir. Yo veo viable que eso ocurra. El cómo, nadie lo puede especular. Y además sería irresponsable de mi parte decir cosas que ni siquiera, digamos, se han contemplado, o en todo caso yo no puedo decir por la responsabilidad que tengo de cara a una estrategia y un equipo. Lo que sí les puedo decir es que la claridad que hay en todo esto es que para nosotros no hay nada distinto, nada aceptable distinto a la libertad de Venezuela. Y eso es el punto de partida en todo esto. Para mí es lo más importante. Porque aquellos que pretenden decirnos una media libertad, una libertad gradual, más o menos, que no existe. No existe porque además, no solamente no existe porque para nosotros es imposible en términos de lo que ha sido el comportamiento del régimen. O sea, aquí hago un paréntesis. Estamos hablando de que Nicolás Maduro tiene recompensa de 50 millones por su cabeza. Estamos hablando de que tiene un indictment, o varios indictments en los Estados Unidos, producto de sus actividades criminales. Acusaciones formales en cortes de los Estados Unidos. Encima lidera un cartel, un supercartel de la droga que hoy es organización terrorista global al mismo nivel de Al-Qaeda. Y además de todo eso, de toda esa estructura criminal, el propio gobierno de los Estados Unidos dice que es ilegítimo. Entonces tú me dirás si con toda esa ecuación es viable que ese señor pueda seguir donde está. O sea, para mí queda claro que no. Ahora, tú decías, Jesús, ¿qué contempla eso? ¿Cómo se lleva eso? Bueno, aquí también tendrá que, y eso es parte de la madurez del liderazgo y también de la sociedad venezolana, habrá que entender en determinados momentos en qué se puede ceder en lo mínimo para que esto ocurra. Pero eso no significa ni ceder en principios, ni ceder en el propósito, ni ceder ante la justicia. Todo lo contrario. Aquí tienen que quedar muy claras esas líneas, y por eso es que es tan importante que cualquier cosa que ocurra hoy tiene un factor fundamental que es inédito, que es precisamente ese operativo que está ocurriendo cerca de las aguas venezolanas, porque esa fuerza que está allí puesta, esa presión permanente y creciente es lo que cambia el juego y es lo que hoy tiene al régimen desesperado viendo cómo se mueve y qué ofrece, porque al final están viendo cómo se salva. Pero el punto es que para nosotros la única salvación posible para ellos es dejar el poder. Ese es el punto. Quería tocar el tema de el premio Nobel. ¿Vas a estar allá? Bueno, Dios mediante. Estaremos varios acompañando ese día, un día de júbilo y de celebración, pero también de mucha responsabilidad. Y por eso a mí me gusta mucho esa campaña del Nobel es nuestro, ¿no? Porque creo que María Corina, insisto, visión de líder, ¿no? En otro contexto piensas que el Nobel es tuyo, ¿no? El Nobel es mío y abrazo mi Nobel. No, ella decidió que este Nobel es un Nobel que le da una moralización al país importante, ¿no? Y
Y creo que ese va a ser un día de mucho compromiso, de mucha responsabilidad, de mucha reflexión también, pero también desde luego de júbilo, de celebración, pero una celebración responsable en el sentido de, bueno, sí, estamos felices por esto porque es un acto de justicia y de reconocimiento, pero también muy conscientes de todo lo que tenemos por delante por hacer. ¿Y qué significa, Pedro, que distintos presidentes de la región se estén pronunciando en asistir, en acompañar la entrega del Nobel? Bueno, un reconocimiento a la causa, un acompañamiento que es mucho más que solidaridad. Yo creo que es una reafirmación de un compromiso. Creo que en los próximos días vamos a ver a otros presidentes sumándose también. Y creo que esto es parte del acompañamiento a los venezolanos. Yo creo que es un testimonio de que aquí hay mucha claridad de lo que estamos enfrentando y de lo que viene. Yo creo que aquí mucha gente ya da por sentado que esto, como les digo, es irreversible, y el Nobel viene a ser un poco esa inyección de energía y de moral en este momento. Y antes que me lo pregunten, porque seguro me lo van a preguntar. Bueno, ya lo tengo si aquí, ya te estaba esperando que terminara. Va. Si María Corina va o no va, miren, ella tiene algo que no solo en esto, en otras decisiones y otras cosas difíciles que se ha tenido que tomar. Ella siempre tiene un filtro, que para mí es un filtro muy potente, porque incluso a uno mismo le es muy útil, ¿no? Determinada decisión en determinado momento es útil o no a la causa. Es decir, hacer algo en este momento significa que eso es útil o no es útil al propósito mayor que tenemos, que es la libertad. Entonces, yo estoy seguro que ella va a pasar eso por ese filtro. Y ella estará el 10 de diciembre, donde en ese momento sea más útil para Venezuela y para la causa que está liderando. Eso es lo que les puedo decir. Y eso puede significar desde que sí, que esté en Oslo, como puede significar que siga en clandestinidad. O sea, puede significar cualquiera de esas cosas. Ahora, sea cual sea lo que ella decida, va a ser en función de lo que ella considera que es más útil a la causa. Y pero está en Venezuela, desde luego. Y está en Venezuela. De eso no hay duda. Y yo reto a los que dicen que se fue que muestren las pruebas. No, yo sé que está en Venezuela por cada vez que se conecta ese internet malísimo. Ahí yo digo, no, sigue allá porque no agarra HD todavía la transmisión. El día que la vea en 4K, salió María. Tal cual. Pedro, para no quitarte más tiempo, no sé si Jesús tenga otra pregunta para el líder. No, yo tengo varias. Lo que pasa es que Pedro no se las puede responder, que tienen que ver con, que estoy leyendo los comentarios en el chat, que mucha gente está preocupada con el tema de lo que viene después, ¿no? De qué le vamos a dar a nuestros aliados a cambio de la libertad, ¿no? De que nos apoyen con la libertad. Eso se ha hablado, eso se ha visto, eso se ha estudiado, lo hacen simplemente por la causa mayor. ¿Cuál es el interés de los que nos apoyan en liberarnos de esta tragedia? Bueno, a ver, ahí yo siempre parto de una premisa anterior a todo eso, ¿no? Porque uno ve a veces mucha alarma por esto, pero no dicen nada de China, ¿no? Ni de Rusia, ni de Irán, ¿no? Que yo me imagino que están en Venezuela porque quieren arepas nada más. La receta de la empanada de pepitona de Sucre, dijeron por ahí. O porque quieren ir a Margarita nada más, ¿no? Sí, no, el folclore. Entonces, mira, evidentemente la política es intereses, es poder y son intereses. Y los estados se definen por intereses más que amistades. Obviamente, cuando hay, a pesar de que aquí entro un poquito en teoría de relaciones internacionales, que es lo mío, que me gusta, pero digamos, aunque se suele decir que los estados no tienen moral, son amorales, es decir, actúan en función de sus intereses descarnadamente, sí hay una cierta moralidad, que es cuando uno ve que hay solidaridad democrática, se defienden principios, oye, la democracia, los derechos humanos, es decir, hay una alineación. Cuando uno dice Occidente, bueno, la comunidad democrática en Occidente, bueno, es porque son países que defienden ciertos valores y ciertas cosas. Eso es importante. Ahora, eso no quiere decir que no haya intereses. Y por eso nuestra tarea es, y María Corina en eso ha sido nítida con la propuesta económica, nosotros vamos a abrir el mercado de Venezuela para todo el que quiera invertir y para aprovechar nuestros recursos. Para eso tenemos el potencial. Y eso sí, con igualdad ante la ley para todo el mundo, sin privilegio, y entendiendo que aquí tiene que haber juego justo para todo el mundo. Entonces, obviamente, es normal que quien contribuya a liberar a Venezuela o a ayudar en esa liberación pueda pretender tener algún tipo de beneficio. Y bueno, y eso se hablará en su momento, y para eso habrá reglas claras para que en función de una libre competencia y un libre mercado, aquí todo el que quiera invertir tenga oportunidades y tenga beneficios en función de eso.
Nosotros no le tenemos complejo a eso. La única diferencia es que nosotros lo vamos a hacer transparentemente, no como lo ha hecho el régimen, que lo ha hecho a escondidas, que no sabemos cuánto le debemos al mundo entero y que no sabemos en qué nos han metido. Esa es la gran diferencia. Y por eso es tan importante tener gente... Los venezolanos, Pedro. Bueno, lo que se sabe, 60.000 millones a China y 23.000 a Rusia. Lo que se sabe, Pedro. Pero además, eso implica que nosotros vamos a tener que generar empleo muy rápido mientras reconstruimos el país. Vamos a necesitar... Es decir, aquí hay que empezar un motor, un gran motor, y bueno, y para eso va a estar eso allí. Entonces, mira... es parte de este proceso. Y nosotros le hemos dicho, Venezuela tiene sus recursos para liberarse a sí misma, evidentemente, y los tenemos, y eso está allí, y para reconstruirse. Pero, bueno, habrá también temas de emergencia que atender, habrá pues una situación de emergencia en muchas áreas, humanitariamente hablando, socialmente hablando, que hay que atender. Y bueno, y por eso tú ves, hay una visión de cómo nos acercamos a las multilaterales, cómo nos acercamos a actores, digamos, lo que yo he llamado el reingreso a Occidente, ¿no? El retorno a Occidente, donde siempre debimos estar, y dejar atrás estas relaciones a que al final lo único que han hecho es favorecer a una estructura de poder y no al país, ¿no? Entonces yo creo que al final eso viene, y como les digo, hablando claro. Y aquí el que quiere invertir en Venezuela será bienvenido. Eso sí, habrá reglas claras y nosotros estaremos listos para ofrecer los incentivos para el que quiera invertir y ayudar en la reconstrucción de Venezuela sin complejos. Pero eso sí, Venezuela va a tener también una clara convicción democrática que va a ser completamente distinta a lo que hemos tenido en los últimos 26 años. ¿Esos inversionistas ya están? Hay muchos contactos. No puedo dar detalles, pero hay muchos contactos. Hay mucho interés. Muchos contactos. Mira, yo tengo una pregunta más, Kilómetro, que lo acaban de recordar acá en el chat que me parece importante. Pedro, salió los últimos 2-3 días con todo este tema de Juan González, hablando mal de María Corina, de la estrategia, hablando mal de Trump, diciendo que Maduro se va a quedar para siempre en el poder porque no hay incentivos para que salga, etc. Salió el presidente de la Fundación de Derechos Humanos de Estados Unidos mostrando como unas pruebas de distintos grupos y círculos que hay de personas que tienen un interés económico por encima del país y que financian opinadores, lobistas, etcétera, dentro de Estados Unidos para mostrar que en Venezuela hay conflicto de intereses, que hay una polarización, que Maduro no va a dejar el poder, que la estrategia de María Corina no es realista, que todo es una mentira, etcétera. ¿Ustedes han hablado de eso? O sea, digamos, de la gente que se hace pasar por oposición y se dedique a sabotear la causa democrática verdadera. Mira, yo creo, Jesús, que si algo ha servido todo este proceso, que ha sido muy doloroso también, obviamente, es que es para saber quién es quién. Ya nadie duda quién es quién. Y además se van cayendo solitos. Y cuando se sepa, porque yo estoy seguro que apenas esta es la punta del iceberg, nosotros vamos a empezar a conocer nombres, gente que ha colaborado con este sistema, que se va a escudar, por supuesto, en la supervivencia, decir que si yo no lo hacía, iba preso, que van a empezar a justificarse. Pero aquí es tanta la gente que ha ayudado a sostener este sistema, que por cierto, yo ayer lo decía en otra entrevista, es muy hipócrita, porque esa es la gente que supuestamente quería democracia para Venezuela, pero al mismo tiempo lo que hacía era debilitar cualquier posibilidad de una recuperación democrática en Venezuela porque se han beneficiado del petróleo de sangre venezolano. Esa es la realidad. Y se han llenado los bolsillos a costa del dolor y el sufrimiento de los venezolanos. Lo bueno es que hoy ya la gente los identifica y ya la gente los termina de asumir como lo que son. Y por eso es que hoy el artículo que se lo vio en el New York Times es tan vergonzoso, porque además pretende acusar a María Corina falsamente de cosas y además desprestigia la lucha de los venezolanos, pero además favorece a quienes hoy pretenden normalizar la tortura, el terrorismo de Estado y a un régimen criminal. Porque es que además, a partir del lunes, con la entrada en vigor de esta decisión de nombrar al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional, cuando usted decide poner en duda lo que es el régimen nazi, cuando usted decide de alguna manera decir que lo que es esa supuesta naturaleza criminal del régimen es mentira, usted al final se está poniendo del lado de un cartel de la droga que es una organización terrorista global. Es decir, usted se está poniendo al lado, es como si usted se pusiera al lado de Al Qaeda. Es decir, ya aquí no hay. Es decir, a mí ya hoy no me pueden decir desde la ingenuidad, es que yo no sabía. No, usted sí sabe. Y usted sí sabe porque desde el lunes, en concreto, esa decisión que se tomó, que entró en vigor, ya usted sabe con quién está lidiando. Y si usted decide defender esa estructura, usted se está poniendo al lado de una estructura terrorista, criminal y narcotraficante. Entonces, ya estamos en un punto en el que aquí no hay puntos medios. Ya aquí no se justifica el que alguien diga, no, es que hay que darle el beneficio de la duda. No, ningún beneficio de la duda a nada.
Esto es una estructura criminal que tiene que ser desmantelada. Y cualquiera que haya servido a favorecer la permanencia en el poder de esa estructura, incluso en momentos donde probablemente no era tan criminal como lo es hoy, porque esto tiene años ocurriendo, incluso en ese momento ya lo hace cómplice y corresponsable. Entonces, mira, uno está viendo estos actores que al final no se da cuenta que se han lucrado los bolsillos, supuestamente hablando de democracia, pero al final aprovechándose del dolor de los venezolanos y la sangre de los venezolanos. Y por eso es que al final yo creo que tiene que haber memoria. Mucha memoria, además de la justicia, porque ahí tenemos que recordar quién fue quién y quién hizo qué cosa durante todo este proceso. Y evidentemente no olvidar. Pero aparte de memoria, en el nuevo gobierno habrá auditorías masivas a todos esos dirigentes. A todo, y habrá justicia. Amén. Me gusta. Jesús, ¿listo? Estamos listos. Todas las dudas aclaradas. Pedro, si quieres decir algo más, un mensaje de cierre antes que Kilómetro. Mira, nada, porque además lo leo en los comentarios. Obviamente uno siempre percibe en la gente la angustia, ¿no? La ansiedad. Y no va a pasar nada, que cuánto es, que por qué se tardan. Y yo quiero repetirlo, lo he dicho 1000 veces, pero quiero repetirlo nuevamente acá. Primero, recordar lo que estamos enfrentando. Es decir, y lo enquistado que está esa estructura, aunque está muy débil. En segundo lugar, que mientras sí hay una incertidumbre de los tiempos, nuestra tarea como liderazgo es acelerar esos tiempos y que pase cuanto antes. Y en eso estamos, Que nadie le va a decir a usted día y hora en el calendario cuando esto va a ocurrir, pero que va a ocurrir. Y ya está ocurriendo. Y yo quiero insistir en esto. Esto no es lo que dicen los americanos wishful thinking, ¿no? Que estás pensamiento, tú sabes, ¿no? Desde el deseo. No. Yo estoy convencido de que va a ocurrir. Y nosotros estamos haciendo todo para que sea cuanto antes. Entonces, mira, a los venezolanos, pedirles confianza. Nosotros no descansamos, estamos todos los días haciendo todo lo que hay que hacer, hablando con todo el que hay que hablar, acelerando los tiempos que hay que acelerar, haciendo todo lo que nos corresponde, con una prioridad absoluta que es liberar a Venezuela, porque eso significa liberar a nuestros presos políticos, significa abrir las puertas al país para el regreso de todos a casa y significa el poder avanzar rápidamente en que este país sane y se reconstruya cuanto antes. Entonces, son momentos difíciles, son horas difíciles, la Recorrido lo ha dicho, son las horas más difíciles, las más oscuras también, las más peligrosas, pero tenemos liderazgo, tenemos estrategia, tenemos organización, nos acompaña Dios en este proceso, estoy convencido de eso. Y Amén. Yo estoy convencido de que esto va a ocurrir pronto. Amén. Ahora, insisto, no nos pidan a nosotros fecha. No nos pidan a nosotros fechas. Revisen lo que está pasando, vean los hechos, entiendan que esto ya es algo que está a un nivel donde difícil, casi imposible que el régimen pueda salir bien parado de esto. Y entiendan que aquí hay mucha gente trabajando todos los días para que esto salga bien, no solo en este momento, sino para lo que viene. Porque si algo no nos podemos permitir es que la transición se haga mal. Entonces, la transición es absoluta. Y hacerla bien. Así que bueno, miren, cierro con esto. Hasta el final es más que un eslogan. Hasta el final es un compromiso. María lo ha dicho desde el día 1. Y esto es hasta el final. Yo quisiera decirles a todos, esto está listo. Ya mañana arrancamos. No. Yo quisiera hacer eso también. Pero no es responsable. Yo les puedo a ustedes, a todo lo que nos están comentando, yo pudiera calmar, satisfacer su ansiedad diciéndoles, miren, listo, mañana esto está listo. Pero resulta que no sé si va a pasar mañana. Puede que sí, no lo sé. Pero si no pasa, entonces van a decir que yo estaba vendiendo humo, porque eso le encanta decir, estos vendedores de humo. Entonces, mira, yo creo que la gente está muy consciente, la gente está lista, y lo más importante, esto no es algo que depende de los Estados Unidos exclusivamente, en función de lo que vaya a pasar. Estados Unidos tiene una parte de lo que está haciendo que tiene que ver con sus intereses y tiene que ver con su seguridad nacional. Nosotros tenemos nuestro propio interés y para eso tenemos a la gente lista dentro de Venezuela, tenemos el plan listo de lo que hay que hacer y tenemos todo ya dispuesto para el momento en que toque hacerlo. Pero depende de nosotros porque esta transición va a ser venezolana, va a ser liderada por nosotros y nosotros vamos a recuperar nuestro país por completo. Entonces, a los venezolanos, transmitirles la confianza y la convicción de que estamos haciendo todo lo que hay que hacer. Y a quienes nos ven de otros países y nos acompañan, decirles que se preparen porque este país va a estar listo para abrir las puertas a todos y para recuperarlo entre todos porque esto va a ser para todo el mundo. Pedro, y a los chavistas que están viéndote, ¿qué les dices? Que hay bastante. Depende, el arrepentimiento existe. Y mira, no te mortifiques porque aquí hay casi 5,000 personas y el 99%, pongan ahí tendencia, Venezuela libre.
que hay muchos que se vienen para acá y lo que hacen es copiar y pegar, copian y pegan, pero son una minoría, son 10, 15 que no tienen oficio. Venezuela libre. En los comentarios. Mira, pero para que les quede claro. Ahí viene, ve la gente. Mira, ahí lo veo. Sí. Mira, en esa Venezuela, si usted fue chavista, pero usted no robó, usted no violó derechos humanos, usted no fue un delincuente, usted no se prestó para la criminalidad, usted no fue cómplice de torturas, usted se portó bien y usted sencillamente, bueno, se equivocó, tomó una mala decisión como se toman muchas en la vida, bueno, usted va a tener espacio en esa Venezuela. Pero si usted fue corrupto, si usted robó, si usted violó derechos humanos, si se portó mal, si hizo las cosas como no tenía que hacerlas, va a enfrentar la justicia. Ve la tendencia, Pedro. Somos Pedro. Más, Pedro. No se puede ni leer. ¿Dónde estaban los que escribían? ¿Dónde estaban los que no creían, muchachos? Pedro, déjame orar por ti, mi hermano. Sí. Oremos, para adelante. Déjame orar por ti, déjame orar por Jesús y ve. Tendencia, líder. Somos mayoría. Donde te pares, somos mayoría. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Damos las gracias por la vida de Pedro, porque lo has guardado de todos estos peligros que hay en este mundo, de la política. Sigue bendiciéndolo en lo que haga, Señor, a su familia, a su trabajo. Dale la sabiduría y la claridad. Gracias por Jesús también. Síguelo bendiciendo igualmente a él y a su familia. Y a todos nuestros seguidores que están escribiendo Venezuela Libre, que quieren esa Venezuela verdaderamente democrática, una república en donde reine la paz y la tranquilidad y podamos vivir felices. Confiamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. También pedimos por todos esos presos políticos para que puedan ser liberados también. En el nombre de Jesús, amén. Líder. Amén, amén. Nos vemos. Que Dios me los bendiga. Amén.